Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Podemos titular los versículos 19 al 31 de este capítulo 20 de Juan como aparición del Señor resucitado con y sin Tomás, porque en los versículos del 19 al 23 vemos que Tomás está ausente y en los versículos del 24 al 31 Tomás está presente. Por tanto, ya hay un matiz que nos hace dividir este pasaje que va del 19 al 31 a través de la persona de Tomás, que va a ser decisiva. Podríamos hacer tres preguntas a estas dos partes de este capítulo 20. ¿Cuándo, quién y dónde? A la primera parte de los versículos 19-23 preguntamos ¿cuándo? Y nos contestará: al anochecer de aquel día, el primer día de la semana. ¿Por qué dice de aquel día? Anteriormente ha estado hablando de la aparición del Señor a María Magdalena. Por tanto, como que continúa narrando las otras apariciones aquel día. ¿Por qué el primero de la semana? La semana termina con el día sexto de trabajo y luego el día séptimo, que es el día de descanso, que es la conclusión. Y María Magdalena va al sepulcro el día octavo, al día siguiente. Por tanto, los padres de esto como que del Antiguo Testamento, los 7 días, pasamos al día octavo, al octavo día, al día de la resurrección, al día del Nuevo Testamento, al día de la recreación. ¿A quién se aparece Jesús? A los discípulos. ¿Y dónde se aparece Jesús? Si leemos el texto del leccionario de la Conferencia Episcopal Española, dice: en una casa con las puertas cerradas. Si vemos el texto griego, no nombra la palabra casa, pero da a entender que es en una casa, porque es como si dijera: se apareció con las puertas cerradas, dando a entender que es una casa. Las puertas también veréis que es interesante, porque sea en la primera parte, versículos 19-23, sea en la segunda parte, versículos 24-29, las puertas nos acompañan, puertas cerradas. Ciron que kleismenon, dice el texto griego. ¿Y por qué están las puertas cerradas? ¿Por qué los discípulos están encerrados? Dice el texto bíblico: por miedo a los judíos. Veis que el miedo encierra. Esa es la causa de que ellos estén encerrados. Sin embargo, Jesús se presenta, se aparece. Dice: y en esto entró Jesús y se puso en medio. ¿Veis cómo el Señor es el centro, lo más importante? Y les dice: paz a vosotros. No solo ahora, más adelante volverá a decir paz a vosotros. Ese es el saludo del resucitado. Por eso en cada Eucaristía el sacerdote dice: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Junto al saludo de paz, Él muestra las manos y el costado. Ese es el saludo del resucitado, pero crucificado, porque muestra las heridas de sus manos, de sus pies, la herida del costado. En la primera carta del apóstol Juan, él dice: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, 34, se dice: un soldado
le abrió el costado con una lanza. Los padres de la Iglesia, al hablar de la llaga del costado, dicen que es la puerta abierta de la salvación, la puerta que fue cerrada por el pecado de Adán y por el cual Adán fue expulsado del paraíso, fue abierta de nuevo en el costado de Cristo. Una puerta que ha quedado abierta de una vez para siempre. Por eso la misericordia de Dios está siempre abierta para el pecador que quiera acogerse a ella a través de un camino de conversión. La misericordia se aplica para aquel que amando a Dios reconoce sus pecados y no quiere seguir la vida que llevaba hasta entonces. Habría una misericordia errónea al pensar que Dios perdona, pero que yo no tengo que cambiar nada. La misericordia de Dios se aplica sobre aquel que ama mucho a Dios y amándole reconoce la grandeza del amor de Dios y la grandeza de sus pecados, pero estos pecados quedan aniquilados por la misericordia de Dios. Cuánta alegría había en los discípulos miedosos cuando Jesús se les muestra. Y es que esa es la plenitud del gozo del resucitado. Las llagas, el sufrimiento y el dolor tienen sentido a la luz del Señor resucitado. La paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Las cosas de la tierra no dan paz, son cosas pasajeras. ¿Cuántas veces Jesús se queja de que buscamos beber aguas que están en aljibes agrietados, cuando el verdadero agua viva brota de su sagrado costado en la cruz? La paz con vosotros. Vuelve a decirle Jesús, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. El enviado envía. Nosotros somos enviados porque el enviado nos ha enviado a dar la buena noticia de la salvación. Es decir, que el Hijo de Dios se encarnó, sufrió, murió, fue sepultado y resucitó por ti y por mí. Junto a ese envío está la promesa y el recibimiento del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. Qué bello este gesto que nos recuerda el libro del Génesis. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea de lo ya creado, toma la materia, tierra, agua, insufla el espíritu. Por eso San Pablo dice que el ser humano está formado de tres partes. Y es que en la creación es tierra, agua y el soplo del espíritu, el ruá, el espíritu, el alma, la parte espiritual. Por eso nuestra alma, con el pecado de Adán y Eva, queda con esa pequeña espina de la que habla San Pablo, por la cual queremos hacer el bien y no podemos, queremos rechazar el mal y tampoco. Por eso hemos de acogernos a la gracia, hemos de recibir el Espíritu Santo por parte de Jesús resucitado para tener fuerza y predicar hasta los confines de la tierra el Evangelio, no solo con la boca, con la palabra, sino sobre todo con nuestras vidas. ¿Cuántas predicaciones pueden destruir porque no van acompañadas de una sincera conversión de vida por parte de aquel que la predica, sea sacerdote por el ministerio o sea sacerdote por el bautismo? Les envía el Espíritu para el perdón de los pecados. A quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. ¿Cómo no recordar hoy el Domingo de Ramos, cuando Jesús envía a 2 discípulos y dicen que el asno que está atado a la puerta lo tienen que desatar y traedlo? Dice un padre de la Iglesia que Jesús no va a desatar ese borrico, sino que manda a los discípulos y les da autoridad para desatar, recordando Mateo 18:18, lo que desatéis en la tierra quedará desatado, en la tierra lo que desatéis en el cielo quedará desatado en el cielo, y viceversa. El Señor da este poder y esta autoridad a la Iglesia. Por eso hemos de acudir, confiados en la misericordia de Dios, al ministro sagrado para que nos perdone los pecados, para que nos imponga las manos
como una efusión de Pentecostés y a través de ese ministerio que recibió de la Iglesia recibamos el perdón y la paz del resucitado. Paz a vosotros. Tomás no estaba, leemos en esta primera parte. Le han dicho, hemos visto al Señor, sus compañeros, pero él dice, si no veo, no creo. ¿Cuántas veces nos parecemos nosotros a este Tomás? Es el que pone precio a todo. Señor, si sucede esto, creo. Señor, ¿por qué permitiste aquello? Señor, si yo soy fiel, ¿por qué tú? Ese es el precio, esa es la tentación en la que podemos caer los cristianos, pero es fruto de una falta de amor a Dios, porque el que ama a Dios totalmente tiene una fe ciega en Él, confía siempre en Él. Y entramos ahora en la segunda parte, que son los versículos del 24 al 29. Y hacemos las tres preguntas de antes. ¿Cuándo, quién y dónde? ¿Cuándo sucede? 8 días después. 8 días. ¿Veis? Volvemos al número 8. Antes dijimos el primer día de la semana, 7 más 1. 8 días después. Esta es la intención de decir la plenitud, la resurrección, la eternidad. Dice un padre de la Iglesia que a Tomás no se le muestra hasta 8 días después para encender a él la fe. Quiere que ese deseo de ver que el Señor ha resucitado crezca. Quiere quizás el Señor quitar toda esa ceniza de increencia que tiene sobre la pequeña brasa de su corazón. ¿A quién se aparece el Señor? A sus discípulos, pero ya Tomás con ellos. A los discípulos que le han dicho, hemos visto al Señor, pero Tomás no se conforma con hemos visto. Dice, yo quiero tocar, no solo ver, sino tocar. ¿Y dónde? Allí dentro, dice el pasaje. Estaban otra vez dentro. ¿Veis cómo no se nombra la casa? Se dice, estaban dentro con las puertas cerradas. De nuevo las puertas. Jesucristo se presenta también como el redil, como la puerta por donde entrar. ¿Cómo sería ese cuerpo glorioso que es capaz de traspasar las paredes, pero a la vez es capaz de mostrar y ser tocado, es capaz de comer y beber? Un misterio. ¿Cómo es posible que Jesucristo no sea reconocido ni por la Magdalena ni por los discípulos de Maús hasta que Él les da un don y les deja caer esa venda o esa piedra que tienen ante los ojos y permite que le vean? Recordad que a María Magdalena, hasta que no le dice María, ella no lo reconoce. A los discípulos de Maús, hasta que no parte el pan, no lo reconocen, pero en ellos ardía su corazón. Hemos de pedir este don al Señor, saberte reconocer en cada acontecimiento de nuestra vida. Porque que no te veamos a nuestro lado no quiere decir que no estés con nosotros, sino que no tenemos capacidad de reconocerte junto a nosotros. Tú eres siempre el tercer caminante, como lo fuiste con los discípulos de Maús. Tú eres siempre el jardinero que encontró María Magdalena, que lo que quiere es cuidar de nuestro huerto, que sea un huerto florido en gracias y en virtudes. Y allí está Tomás, también con los discípulos. ¿Veis cómo el Señor se aparece a la comunidad? Es importante no estar solos. Cuando uno sufre, ir con otros que también sufren, ir con otros que también creen, acercarse a la Iglesia para recibir la reconciliación por parte de Dios a través del ministro sagrado que recibió esa potestad del Espíritu Santo para perdonar pecados. Los dos de Maús se alejaban de Jerusalén, se alejaban de la comunidad, pero cuando encontraron al resucitado, volvieron para no alejarse más hasta que Él los envió al mundo entero a predicar el Evangelio en el nombre de Cristo, crucificado y resucitado. ¿Qué nos dice el Evangelio de Tomás? De Tomás se nos dice
llamado Dídimo, llamado el mellizo, el gemelo. ¿Recordáis Juan 11:16 cuando dice Tomás, vayamos también nosotros y muramos con él? Hablando de la resurrección de Lázaro. O en Juan 14, cuando dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Tomás, el del precio. Si no, hemos visto al Señor. Si no toco, si no palpo, si no introduzco. Y por eso el Señor se le ofrece. Fijaos que a mí me ha interesado mucho ver que en el pasaje Jesús no está con esa presencia física cuando Tomás dice, si no veo, no creo. Pero él lo sabe porque toma el discurso de Tomás y le dice, Tomás, ven aquí. Tú has dicho, venga, aquí tienes mi mano, aquí tienes mi costado. Se adelanta a la petición de Tomás y dice, bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. El texto de la Sagrada Escritura dice, bienaventurados los que crean sin haber visto. La traducción literal del griego sería, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Recordamos ahora el sermón del Señor en la montaña, las bienaventuranzas. Y Tomás cae de bruces delante del Señor cuando le muestra su humanidad y su divinidad unidas. Y por eso él dice, Señor mío y Dios mío. Pasa como en los de Maús, de Jesús el Nazareno, hombre, a hemos visto al Señor. Ese es el paso en la primera comunidad, de la duda, de no creer que Jesús va a resucitar hasta que no lo han visto, creen en un Jesús humano. Sin embargo, cuando se les aparece ya creen en el divino, el Señor, Señor mío y Dios mío. Tú eres el Cordero degollado, digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Eres el Cordero que vive, el león de la tribu de Judá. Se le muestra glorioso. Se le aparece en el cenáculo para decirle, yo soy el cumplimiento de las Escrituras. San Agustín dice, si piensas que es poco el que me presente a tus ojos, querido Tomás, me ofrezco también a tus manos. Y es que el Señor, a quien Tomás quería tocar, fue Él el que tocó el corazón de Tomás. Era Tomás el que necesitaba ser tocado por la gracia de Dios. San Gregorio Magno, en una homilía, dice que la divina clemencia actuó de un modo admirable para que, tocando el discípulo dubitativo las heridas de carne en su maestro, sacara en nosotros así la sanación de nuestras heridas, heridas de incredulidad. Y así el discípulo, dudando y palpando, era testigo de la verdadera resurrección. Cuánta misericordia tiene el Señor. El mismo Juan Crisóstomo dice que grande es la misericordia del Señor, que por una sola alma, la de Tomás, se muestra de nuevo a todos los discípulos. Dios ama con un amor particular a cada uno de nosotros y quiere que, como Tomás, les pongamos nuestras dudas, que le pidamos esa gracia, Señor, yo quiero verte y tocarte, o más, quiero que tú me toques el corazón, porque no quiero dudar, sino quiero creer. Hoy para nosotros el apóstol Tomás se ha convertido en un modelo. Y ese modelo de creer sin ver, podemos verlo claramente al final
de los versículos del Evangelio que hemos citado, Juan 20, 19, 31, versículos 30, 31, dice, como un epílogo del Evangelio de San Juan, dice San Juan, los milagros escritos y no escritos se han hecho con la finalidad de que creáis que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. ¿Veis pasar del Jesús humano al Jesús divino, Mesías e Hijo de Dios, para creer y para tener vida? Jesucristo, el Hijo de Dios. Es como he citado antes en Emaús, pasar de ese Jesús nazareno a hemos visto al Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor, danos esa gracia como Tomás, que creamos, que seamos testigos de tu resurrección, para que nosotros también podamos anunciar lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos, lo que nuestra boca come y bebe en cada Eucaristía, que es tu cuerpo y tu sangre. Si queremos dar testimonio a otros, hemos de tener primero nosotros experiencia del resucitado. Déjate tocar por Jesús para que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne.